Estos hechos tan solo son una parte del balance de lo que sucedió este año en el 2010 y como ya estamos llegando al final, pues es hora en los medios de comunicación de empezar a preguntarle a la gente que sabe, a la gente que opina en este país, cómo nos fue y cuáles son las conclusiones. Y precisamente para hablar de ese tema tenemos invitados muy especiales y empiezo con las mujeres. Bienvenida a la doctora Wendy Arenas, quien es ambientalista, además directora de la organización ALICE. Muchas gracias por haber venido a Puntos Cardinales. Muchas gracias, Camila, por la invitación. Y también hemos invitado a Puntos Cardinales al senador del partido de la U, al doctor Juan Lozano. Senador, buenas noches, gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí. No, a usted un placer tenerlo aquí con nosotros. Y también está con nosotros el economista Aurelio Suárez, que nos va a dar unas luces acerca de cómo nos fue en esa materia en nuestro país este año y cuáles son las expectativas que tenemos para el próximo. Doctor Suárez, buenas noches. Buenas noches, Camila, mil gracias por tu invitación. Y por último, tenemos a César Caballero, quien además es el director de la organización Cifras y Conceptos, quien hizo además pues todo un panel de opinión. Doctor Caballero, que nos da, digamos, como el pie para hablar de cómo nos fue también en el 2010. Bienvenido. Muchas gracias, Camila. Y a usted sí es el primero que le quiero preguntar, porque tenemos el libro en la mano. Y yo vamos a hablar de temas muy específicos que son ambiental, económico, político y demás, pero en general del panel de opinión que ustedes realizaron, ¿cómo nos fue en el 2010? La percepción general es que nos fue bien, nos fue mal, regular. Un primer tema es el tema de las mujeres que usted mencionaba. Las mujeres en Colombia están más educadas, son más que los hombres, pero en los líderes de opinión apenas son el 24%. Si bien está mejorando, porque en los grupos más jóvenes hay una participación mayor, yo creo que eso todavía es sintomático. Pues hoy estamos solamente con Wendy, pues digamos, como una de las líderes que contestan el panel, pero el grueso de los que forman la opinión en Colombia son mujeres, son hombres, perdón. Wendy, usted que es mujer precisamente y que es ambientalista y que está acá opinando sobre el tema, ¿por qué cree que las mujeres no están siendo tan protagonistas en la opinión todavía en Colombia? Lo vemos que pues cada día jugamos papeles más importantes, pero ¿por qué todavía nos falta tanto? No, yo creo que es un fenómeno, inclusive yo creo que Colombia lidera en América Latina la participación de la mujer en lo que tiene que ver con política, con cargos empresariales, pero venimos realmente en un rezago comparado con Europa y Estados Unidos. Hay una percepción de que el hombre tiene la razón y sabe opinar y que la mujer todavía debe estar en otros roles, pero cada vez más, y lo que es interesante de la encuesta que muestra es que las mujeres jóvenes cada vez se están igualando más, es decir, hay una brecha en ciertas franjas de edad que ya no la vamos a alcanzar, ya esa brecha va a seguir en la pirámide de edad, pero las mujeres jóvenes cada vez más tienen más liderazgo. Todavía aquí en Colombia vemos que la política es de los hombres, doctor Lozano. ¿Por qué esa falta pues de participación tan profunda de las mujeres en ese sentido? Dolorosamente, Camila, aquí hay una brecha muy grande entre la educación de las mujeres, la presencia de las mujeres en muchos niveles directivos, incluso en el sector privado y en la política. Las restricciones de la actividad política en Colombia creo que ahuyentaron a muchas mujeres, las condiciones de riesgo, el peligro en las regiones, pero además, como en Colombia no hemos logrado compartir el rol de la mujer cabalmente con los hombres, la mujer todavía es muy responsable de la actividad doméstica y los hombres en Colombia no la hemos reemplazado o compartido adecuadamente, las mujeres en la actividad política no tienen la participación que deberían tener. En el Senado y en la Cámara es dramático, es pero muy además bajito. Existe machismo todavía, no solo eso, sino que los hombres todavía no ven, y las mismas mujeres también no nos vemos participando en estos temas. A Colombia le ha ido bien con las mujeres que participan en la política. Hace 2 años el debate era que el Senado solo elegía presidentas mujeres. Eligió en fila a Claudia Blum, a la doctora Nancy Patricia, a la doctora Dilian Francisca. Digamos, las mujeres que entran a la política tienen éxito y aquí lo veíamos al comienzo, es maravilloso que tengamos una fiscal como Vivian Morales, es maravilloso que tengamos una contralora como Sandra Morelli. El tema de las mujeres, lo que pasa es que a mí me parece importante y me gusta pues porque yo soy mujer, pero digamos que el tema que vamos a tratar en este primer segmento es el tema del medio ambiente y sobre todo pues coyunturalmente estamos con la tragedia del invierno ahorita en nuestro país, que hay demasiados damnificados, y si quisiera empezar con usted, doctora Arenas, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué nos dio tan duro? ¿Por qué nos está cobrando la naturaleza una deuda tan grande y de esa manera? No, yo creo que usted lo ha dicho bien, yo creo que la naturaleza cobra y equilibra.
Hay fenómenos, es decir, el modelo que nosotros hemos venido desarrollando, el modelo de la revolución industrial, de la era industrial, está teniendo su mella en el medio ambiente. Nosotros estamos evidentemente consumiendo una cantidad de bienes naturales que no los estamos reponiendo a la velocidad que el planeta los requiere. Estamos emitiendo una cantidad de emisiones de CO2 que está generando efectivamente unos impactos en lo que se llama el cambio global. Y el cambio global, la gente tiende a pensar que es solamente un cambio hacia el calentamiento, pero la verdad es que el cambio climático es un caos climático, lo que quiere decir es que los patrones normales del clima están variando, y la ola invernal que hemos tenido en esta época se debe a un fenómeno prolongado que se está yendo por encima de los récords que el país había registrado con anterioridad. Y yo creo que parte del tema es, la gente piensa que el tema del cambio climático es un tema de ambientalistas. La verdad es que es un tema real que nos afecta a todos y nos va a afectar a todos en lo que tiene que ver en la cotidianidad, en lo que tiene que ver con las decisiones políticas y las decisiones económicas. Entonces es un fenómeno que no nos sorprendamos que hace 2 años tuvimos una sequía muy grande, ahora tenemos un invierno, las lluvias más altas registradas en la historia del país, y quién sabe qué nos va a pasar el próximo año. No le he preguntado a usted, doctor Suárez, ya le doy la palabra a doctor Caballero, deme un segundo, y es, doctor Suárez, ¿cómo el gobierno o cómo cree usted que el gobierno ha manejado la parte ambiental? Uno como espectador, digamos como ciudadano, ve que no le han dado tanta importancia y uno no lo ve como en la agenda pública, como otros temas, digamos como la seguridad, como la economía y demás. ¿Usted cómo ha visto el manejo de parte del gobierno por la parte ambiental? Bueno, me corresponde aquí frente a un exministro de Medio Ambiente la no tarea muy generosa de hacer una evaluación. Pues yo creo que realmente la agenda ambiental en los últimos 8 años vino abajo. Sin lugar a dudas, la sola fusión de los ministerios de Medio Ambiente con Vivienda y con los otros elementos que tenía este ministerio, yo creo que un desmedro del sistema nacional ambiental, una pérdida de protagonismo de las corporaciones regionales. Hay voces muy autorizadas en este campo, por ejemplo el exministro Manuel Rodríguez, que desarrolla toda una posición muy crítica frente al tema institucional en materia ambiental. Pero déjenme decirle una cosa también para terminar con este punto. No solamente hay que hablar de desastres naturales, yo creo que hay una connotación muy cercana, muy estrecha con los desastres sociales. Llama la atención que generalmente en este tipo de circunstancias quienes más sufren y se lesionan de manera más grave son los sectores más pobres de la población. Las circunstancias que aparecen en Bello, por ejemplo, no tienen otra explicación que la pobreza del país. Estamos hablando de un país que a su tragedia ambiental debe agregarle una tragedia social. 50% de pobres, 20% de indigentes, de un país altamente desigual. Y yo creo que esa mezcla de falta de política ambiental con una situación social como esta, pues produce lo que estamos viviendo hoy. Pues mire, ese es el primer punto que estamos tratando de nuestro gran balance del 2010, el tema ambiental, pero además el doctor Lozano tiene que responder acerca de cómo fueron esos 8 años en esa cartera, pero eso cuando regresemos de ver qué respondió la gente en las calles de diferentes ciudades del país sobre cuáles son las conclusiones del 2010, cómo nos fue. Al regreso tenemos la respuesta del senador Juan Lozano. Haciendo entonces el balance de cómo le fue a Colombia en el 2010 en diferentes aspectos. En el anterior segmento hablábamos del tema ambiental y el doctor Suárez decía y acusaba que en el gobierno anterior había un desmedro en el Ministerio del Medio Ambiente, además porque se fusionaron las dos carteras, y pues eso sí le corresponde directamente a usted, doctor Lozano, que fue ministro del Medio Ambiente. Yo tengo, mire usted, una gran coincidencia con Aurelio Suárez en relación con la evaluación del tema de Bello. El tema de Bello es una evidencia de que en Colombia ha faltado, pero por décadas, una adecuada política de planificación urbana. La gente de Bello era gente humilde que se asentó en unos peladeros porque el modelo económico no ha permitido que tengan tierra digna para que se les construyan unas casas seguras. Eso ha sucedido durante décadas. La gran discrepancia que tengo es que el modelo de los últimos 8 años lo que trató de hacer fue corregir el rumbo de un Ministerio de Ambiente que tenía toda la noble inspiración, pero que era muy débil en instrumentos, entre otros, de planificación urbana. El error que había es que el ministerio era de ambiente, pero no de desarrollo. La gente tenía un ministerio al que le pedía las licencias de construcción y que dejaba construir, que era el de desarrollo, y uno que hablaba de la conservación de los bosques, que era el de medio ambiente. Lo que se avanzó
y ahora cuando se separen los ministerios se debe conservar para la política ambiental, es que van de la mano la política ambiental y la política de ordenamiento de los suelos. Pero entonces usted está de acuerdo con lo que decía el doctor Suárez, que haberlos fusionado fue un error. No, yo creo que eso nos permitió conseguirles más plata. Nunca ha habido más dinero para la política ambiental como ahora. Nos permitió tener un ministerio con interlocución en las regiones. Nos permitió pasar una etapa de transición para garantizar herramientas ambientales. Y ahora, con una enorme inversión que hay que hacer en vivienda, a mí me parece sano dividirlos para que se concentre una entidad especializada en hacer vivienda. Pero esto sirvió en los pasados 8 años para conseguir plata, para conseguir recursos, mucho por hacer. A mí como ministro me derrotaron en el Senado, por ejemplo, tratando de cambiar las corporaciones autónomas. No pude con la politiquería en muchas regiones y perdí como ministro además, la batalla, pero ahora la quiero dar como senador y espero que la saquemos Pero sí, adelante. lo dije yo también, lo de las corporaciones. Claro, Pero eso hay que recuperarlo para el sistema ambiental. Pero yo sí creo, y tiene que ver con el panel, y con esto termino muy rápidamente, que lo que se ha ido ganando lentamente es de una conciencia ambiental limitadísima, que estaba en cabeza de los próceres y pioneros ambientales en Colombia, a un conocimiento mayor y a una conciencia mayor sobre los problemas ambientales. En el panel todavía es dramático, un escaso interés de los líderes de opinión, pero cuando uno ve el mapa de lo que hay hoy, lo que existía hace 8 años, se ha ganado sin duda en conciencia y responsabilidad ambiental. Juan, pero yo sí creo que los 8 años dejaron mella. ¿En qué sentido? El tema no apareció en la agenda política durante 8 años, no se mencionó como un tema prioritario. Usted llega en un buen momento y trata de darle un vuelco porque había una crítica grande a la cartera como tal. Evidentemente no estuvo mal pensado juntar las dos carteras. Es más, el Ministerio del Medio Ambiente en Holanda tiene las dos carteras juntas. Pero lo que sí es que eso no fue parte de la agenda claramente del gobierno y se bajó muchísimo el perfil al tema. Hay que ver lo que fue en las negociaciones internacionales. La problemática para conseguir un buen equipo negociador en temas absolutamente estratégicos para el país, como el tema de cambio climático en la Convención de Cambio Climático. Entonces, yo creo que las prioridades de las agendas durante los últimos 8 años hizo que el tema ambiental definitivamente se desdibujara. Y el tema de la separación o la distinción del ministerio es un tema fundamental en este momento, que vale la pena decirlo acá, que hay que mirarlo con mucho cuidado, porque si sigue como se está haciendo la ley de facultades extraordinarias, las decisiones de ordenamiento territorial, que usted bien menciona, son estratégicas para una visión completa de país, desde la visión ambiental y de sostenibilidad, van a quedar en el Ministerio de Vivienda, porque así estaban cuando se fusionaron los ministerios. Entonces, la ley dice que las funciones que en este momento tienen los viceministerios van a seguir cuando sean ministerios. Y esa es una discusión que considero que es clave que se haga en el Congreso. Pero precisamente sobre el medio ambiente, doctor Caballero, en el panel de opinión, ¿en qué punto está el medio ambiente? Es decir, ¿qué opinan los líderes de opinión sobre cómo se ha manejado la política del medio ambiente? ¿Les importa? ¿Se meten en este rollo o no? Mire, básicamente es uno de los temas en los cuales aparecen la mayor cantidad de no sabe y no responde. En todos los otros temas, los líderes se atreven a ofrecer opiniones, respuestas, pero en los temas ambientales, y lo mirábamos con Wendy, es donde aparecen mucho más el porcentaje de, hombre, yo sobre eso no sé, prefiero no responder. Una vez que lo hacen, los que deciden hacerlo, como diría Wendy, la agenda ambiental que tienen en la cabeza es del siglo XIX. Es como creer que todavía los temas ambientales son del Amazonas, de proteger unos parques y de unas cuencas arriba en los páramos, pero hay muy poco de entender las complejidades de los temas ambientales que tiene el país. Yo además diría que, para cerrar, digamos, un poco el tema de lo que está pasando con el invierno, hay varios columnistas que han dicho que la culpa no es solo de la niña. Evidentemente hay un fenómeno de grandes lluvias, pero es claro que el sistema ambiental colombiano tiene problemas de decisiones de política pública, tiene problemas grandes de corrupción, de politiquería, de clientelismo. Hay varias de las obras de infraestructura que deberían habernos ayudado a manejar en esta coyuntura los temas de las grandes cantidades de lluvias de una manera distinta, que colapsaron. Y colapsaron porque nosotros tampoco tenemos un modelo de hacer obras públicas, y una de las preocupaciones de los que contestaron el panel es que la corrupción es rampante en todos los niveles, y obviamente eso implica
que los costos mayores los pagan los más pobres. Pero, y entrando a lo que decía el doctor Suárez, y es, los temas y las catástrofes medioambientales están muy ligadas a la problemática social, porque siempre son los menos favorecidos los que sufren con este tipo de cosas. Entonces, en el tema del panel de opinión, y le quiero preguntar a cada uno su percepción personal, en política social, ¿nos rajamos, pasamos o pasamos raspando? ¿Cuál es la opinión, la percepción de ustedes de cómo nos fue en ese sentido en el 2010? Y empiezo con usted, doctor Arenas. En su opinión personal. ¿Cómo le fue al panel? ¿Cómo le fue al panel? No, yo creo que el panel deja, si me acuerdo bien, César, corrígeme, lo pone en una calificación promedio de... Es la más baja. Es la más baja, por debajo de 50, que es en el panel que se raja. En la calificación del panel es de 51 para abajo y se raja. Realmente la gente siente que hay una necesidad y se debe hacer un esfuerzo muy grande en lo que tiene que ver con los temas sociales. Doctor Suárez. Sí, pero a mí me da la impresión, por las respuestas de los dirigentes o de los líderes de opinión, que los temas sociales se entienden casi desde un punto de vista altruista, no ligados a políticas públicas. Yo encuentro que aparecen claramente separados las intenciones en materia de política económica, cómo mejorar la competitividad, cómo desarrollar el crecimiento, y por el otro lado sí, pero pues tenemos un poco de pobres y sí hay que pesar de la gente. No veo que haya una decisión de la clase dirigente, de los líderes de opinión, de decir, hombre, aquí hay una pobreza que hay que resolver y aquí hay que hacer unas políticas públicas que entren a resolver estos temas de pobreza. A mí realmente me parecieron un poco pobres las respuestas y las opiniones. Yo creo que el peor problema que tiene el país es la pobreza. Pues además que tenemos uno de los índices de pobreza más altos del continente. Claro. Ahora, al final el gobierno pasado se inventaron un índice Oxford, ¿no? Que decía que la pobreza en Colombia era del 9%, haciendo gala de la famosa frase de torturemos las cifras hasta que canten, ¿no? Pero la verdad es que en Colombia hay una pobreza, es el principal problema del país. No, y además, si lo comparamos con otros países de América Latina, estamos mal. No, estamos muy mal. mal. Te quiero contar una cosa, estamos entre los 5 países más desiguales del mundo. César Caballero, que ha trabajado con la ONU, el informe del PNUD de 2007 del Índice de Desarrollo Humano, muestra que los 5 países más desiguales del mundo son Haití, Angola, Botsuana, Islas Comoras y Colombia. Mire, y le voy a enviar una nota precisamente de eso, de la comparación de Colombia en términos de pobreza con otros países de América Latina. La desigualdad en el mundo se sigue viendo reflejada en varios países de África, Asia y América Latina. Según Naciones Unidas, en el mundo más de 1.400 millones de personas se encuentran por debajo de la línea de pobreza extrema. Según la CEPAL, en América Latina la pobreza pasó de 180 millones de personas en 2008 a 183 millones en 2009, pero espera que esa cifra se reduzca de nuevo a los 180 millones este año. Uruguay con 10.7%, Argentina con 11.3% y Chile con 11.5% son los países con menor índice de pobreza en su población. Seguidos de Brasil con 24.9%, Venezuela 27% y Ecuador con el 40%. Según el informe, los índices de pobreza en el continente americano no son nada esperanzadores, como el caso de Colombia, en el 7º lugar de Sudamérica, cuya cantidad de población en la pobreza es del 46%. Perú con más del 50%, Paraguay con 56% y Bolivia con casi el 60%. Y precisamente esas eran las comparaciones de nuestro país en términos de pobreza con otras naciones del continente. Pero doctor Lozano, usted que digamos que es como la representación de la institucionalidad y el gobierno aquí en este programa, muy brevemente, en temas de política social, ¿cómo nos fue? Yo soy la representación de la lucha social porque yo estoy de acuerdo que esto precisamente lo que amerita es una reflexión enorme para cambiar unas estructuras sectoriales que han causado daño. Hay que recordar de dónde venimos. Álvaro Uribe cogió a Colombia en la peor crisis, un país que era la mitad paramilitar, la mitad guerrillero, un país inviable, un país sin esperanza, un país sin norte, un país sin rumbo, un país dominado por imperios criminales, y en 8 años el país volvió a tener una luz, el país volvió a levantar la cara con enormes dificultades, con enormes complicaciones, con secuelas dolorosísimas, pero Colombia viene en un proceso de recuperación, Colombia viene en un proceso de retoma
de rumbo. Y por eso además es que estamos apoyando con tanto entusiasmo al presidente Santos. Por eso elegimos a Juan Manuel Santos, porque este proceso requiere una continuidad. Y ahora lo que estamos trabajando en el plan de desarrollo, lo que estamos trabajando en las leyes del Congreso, son justamente para que cuando hay un territorio recuperado podamos tener unas herramientas de política social que compensen un modelo que ha sido devastador y que es muy doloroso y que es muy injusto. Usted habla precisamente del presidente Uribe y de la política, y precisamente en el próximo segmento vamos a hablar de políticamente cómo nos fue en el 2010, porque además estamos en la coyuntura de quienes dicen quiénes están con Uribe, quiénes están con Santos, pero al regreso hablaremos de eso aquí en Puntos Cardinales. Y hablamos de política precisamente. ¿Qué vemos? ¿El vaso lleno o el vaso vacío? ¿Cómo nos fue? La gente que cree que políticamente cómo estamos en el país, y pues voy a usted, doctor Caballero, es en el panel de opinión, ¿qué se dice? Políticamente, ¿cómo estamos? Es donde se nota un cambio más grande. Claro. Porque el año pasado, cuando se hizo la primera medición del panel, estaba esa polarización tan grande, estaba el intento de reelección del anterior gobierno, y este año ya la gente se siente mucho más tranquila. Es de todas las áreas donde la gente siente mayor optimismo, donde el país siente que se va por buen camino. De alguna manera el país muy rápidamente pasa de ser uribista a ser santista, una rapidez impresionante. Y un poco lo que uno sí siente es que haber sacado el tema de la reelección de la agenda política le da un respiro a Colombia para empezar a discutir otros temas. Alejandro Gaviria, en la discusión del panel de opinión, cuando lo presentamos, decía, mire, hoy en día Colombia empieza a tratar temas, digamos, en su agenda que son tradicionales de un país latinoamericano, los temas de pobreza, los temas de desigualdad, que antes, hace 8 o 10 años, no podíamos, porque estábamos hablando de secuestros, estábamos hablando de violencia, estábamos hablando de reelección. Hoy en día ya podemos estar hablando de los temas que realmente yo creo que son los importantes para una sociedad como la colombiana. Pero, doctor Suárez, ¿usted no cree que precisamente de lo que habla el doctor Caballero hay responsabilidad de quienes apoyaron esa reelección o esa tercera reelección que se esperaba que pasara? Es decir, estuvimos en vilo tanto tiempo sin saber ni poder discutir otras cosas, como usted lo menciona, esperando a ver qué pasaba con la Corte Constitucional y qué pasaba con la reelección. Sí, yo creo que al país le hizo mucho daño a la famosa encrucijada en el alma, ¿no? Un país en la encrucijada, realmente, y eso no fue bueno para Colombia. Pero yo me quiero referir a un punto en el que coincido con César, que cuando se revisan las cifras del panel se encuentra que evidentemente hay una diferencia cuando se habla de expectativa, comparado con lo social, con lo económico, lo político sobresale. O sea, hay una visión optimista de la política, pero yo soy un poco escéptico en esto, Camila, por lo siguiente. Es que hicimos un panel de opinión en plena luna de miel de un gobierno recién instalado. Entonces yo sí, ahí sigue el cuento, paso, espero el próximo año a ver qué marca el panel de opinión, porque todos sabemos lo que despiertan los gobiernos cuando arrancan, ¿no? Pero también ¿cierto? está la medición del último año de Uribe, que, digamos, Sí, y la medición del primer año de Santos. supuesto. Lo importante es que se haga cada año. No, pero sí, es correcto, César, pero fíjate que, pues si no me falla la cabeza, estábamos en 50 el año pasado y ahora estamos como en 65, ¿no? En la expectativa. Creo que esas son las cifras, pero vamos a ver si ese 15% a qué obedece. Entonces yo creo que hay que también tomarla en qué periodo del año se toma la encuesta. ¿Y usted cree que, por ejemplo, esa luna de miel política que estamos teniendo en el país puede llegar a su fin el otro año cuando empecemos con las elecciones locales? Que precisamente aquí tenemos la duda con el partido de la U, doctor Lozano. Sí, yo creo que las elecciones locales van a producir fracturas importantes en el bloque de poder que hoy hay en el país. Evidentemente, por ejemplo, si el tema de la alcaldía de Bogotá, uno está viendo que la unidad nacional va a tener varios candidatos. Entonces yo no sé hasta dónde eso va a fracturar toda una agenda política y social. Y de alguna manera esto podría explicar por qué esta, yo no diría maratón, sino carrera de 100 metros de querer aprobar 12 reformas constitucionales, 40 proyectos antes de que se fracture la unidad nacional. Yo creo que hay una expectativa. Yo no, digamos, que tampoco quiero ser, digamos, una ave de mal agüero, pero sí quiero dejar que hay unos elementos de tipo político que pueden producir una distorsión en lo que registró la encuesta por el momento que se hizo, no porque estuviera mal hecha, por supuesto. Senador, ¿y usted es igual de escéptico con el próximo año, con esta luna de miel política que estamos viviendo en el país? A mí me gusta mucho cómo arrancó Juan Manuel Santos. Yo creo en la capacidad de Juan Manuel Santos para conducir este país. Yo creo que la convocatoria en torno de grandes causas, el país la lee bien y no ha sido fácil consolidarla, pero creo que hoy
el resultado es supremamente importante. Yo soy muy optimista, a mí me gusta mucho como Juan Manuel Santos ha arrancado Pero yo en creo la que a la conducción mayoría del del gobierno. país, senador, y la popularidad del presidente es altísima, casi igual a la de Uribe, si no más que la de Uribe en su momento. Pero usted cree, como decía el doctor Suárez, que esa luna de miel se va a acabar, porque muchos sí coinciden en que el próximo año, cuando empiece la lucha de poderes, precisamente dentro de su partido, dentro del partido de la U, a ver quién es el jefe y quién decide quién va y para dónde, pues ahí se va a ver entonces el fraccionamiento de esa unidad nacional. Camila, dentro del partido hay una total claridad. El partido de la U es uribista y el partido de la U es santista. El partido de la U no ha hecho nada distinto que acompañar como acompañó al presidente Álvaro Uribe, acompañar a Juan Manuel Santos, acompañarlo con toda lealtad cuando la elección se complicó, respaldarlo, ganar con él la presidencia y rodearlo sin vacilación en la presidencia. Ahí no hay dilema, ahí no hay vacilación. Por eso nosotros estamos, como les decía al comienzo, apoyando al presidente Santos con toda la convicción. Ahora, las dinámicas regionales se tienen que resolver en las instancias regionales del partido. Hay unos directorios, hay una institucionalidad del partido. Y yo, que les pido la venia para hablar en primera persona, yo tengo una responsabilidad como director del partido, como presidente del partido, y es que busquemos gente buena para que pueda participar en las campañas. Ojalá la mayoría del partido de la U, pero yo no tengo ningún inconveniente en que si tenemos la posibilidad de rodear un buen ciudadano que no es militante del partido de la U y que el partido no tiene un buen candidato en ese determinado ente territorial, lo respaldemos. Camila, yo comparto el optimismo de Juan sobre la duración digamos, lo que se llama la luna de miel, sobre todo si se entiende que las dinámicas nacionales son distintas a las dinámicas regionales. Si desde el gobierno nacional se trata de imponer la misma lógica del gobierno nacional en las dinámicas regionales, eso sería un error. Y sería un error tanto así que el presidente más popular, digamos, de los últimos años en Colombia, en Bogotá perdió las 2 veces que trató de interferir porque no entendió bien las dinámicas de la ciudad. Yo creo que uno debe entender que la democracia colombiana ha logrado niveles de complejidad en donde lo que pasa en Cali tiene unas connotaciones distintas en Santander de Quilichao y distintas en Bogotá. Entonces yo comparto, digamos, lo que dice el senador Lozano, en el sentido de uno tiene que entender que la democracia colombiana ha logrado unos niveles de independencia y de complejidad distintas y que no es posible, por ejemplo, que el presidente de la República empiece a señalar candidatos porque la gente no le jala eso y la gente tiene un nivel de independencia. Si ellos tienen la habilidad de distinguir esos dos niveles, la coalición de gobierno se puede mantener mucho más allá de las elecciones. Y yo creería que el gran reto para los partidos políticos en las próximas elecciones es salirse de la encrucijada política. Es decir, para uno como ciudadano, para uno como votante, que solamente la dinámica que los medios cubren es la dinámica política, yo creo que hay un gran reto de poner los temas reales en la agenda. Y eso tiene mucho sentido en lo que tiene que ver con elecciones locales, los temas que tienen que ver con medio ambiente, con pobreza, con educación, con los temas que lo afectan a uno diariamente, son los de la agenda local. Y yo creo que ahí hay un reto muy grande para que las discusiones no se queden al nivel de que si se rompe la unidad nacional y si va a seguir la unidad nacional en las dinámicas regionales de la política. Yo coincido con el senador Lozano en ese sentido, hay que separarlo y lo mismo que ha dicho César, pero el gran reto, Juan, es que los partidos de verdad le pongan la temática que corresponde a la dinámica política del próximo año. Yo también creo que hay un optimismo y yo creo que el optimismo hay que moverlo y hay que empujarlo un poco más allá para que no entremos en un debate de la encrucijada del alma en las elecciones locales frente a la unidad nacional, que ese no sea nuestra encrucijada. Sí, claro que sí. Y seguimos en Puntos Cardinales esta noche discutiendo con unos invitados muy especiales sobre cómo le fue a nuestro país en el 2010. Y hemos hablado de la parte política, de la parte ambiental, de la parte social y ahora queremos entrar a discutir el aspecto económico, lo que más afecta al bolsillo de los colombianos. Y quiero empezar con usted, sin duda alguna, doctor Suárez. ¿Cómo nos fue? ¿Cómo nos fue en el 2010 en materia de economía en Colombia? Bueno, el mundo venía saliendo en el año 2010 de una recesión y digamos que cuando se miran ciertos indicadores, pues uno podría decir, no nos fue tan mal, ¿cierto? Pero la pregunta es, el nos, ¿quiénes somos nos? El famoso dicho de los jóvenes, nosotros somos muchos, ¿no? Yo creo que en Colombia se ha venido imponiendo una política llamada de confianza inversionista que no realmente está satisfaciendo las necesidades de la mayoría de los colombianos. El país sigue con un desempleo estructural del 10%. El país sigue con una informalidad del 60%. Durante los últimos años en Colombia se crearon 2,5 millones de empleos
pero 1.800.000 de esos empleos fueron por trabajadores de cuenta propia. En el lenguaje coloquial, en el rebusque. Yo creo que Colombia sigue sin resolver su gran problema, que es el problema del empleo. Y esa yo creo que es la gran pregunta, es por qué durante estos 8 años que todos coincidimos en que nos fue bien en crecimiento económico, Claro, nunca logramos pues realmente eliminar esa brecha del desempleo. ¿Por qué todo aumentó pero el desempleo no disminuye? No, pero a ver, no, el desempleo al principio del 2002 estaba en 22%. Termina en una bajada del 10% con problemas de calidad en el empleo. Sí, estoy de pero acuerdo. con unas situaciones de crecimiento y de favorabilidad en los mercados internacionales únicas. Lo que hay que señalar es, de todas maneras, el desempleo disminuyó, no la calidad del empleo que todos hubiéramos querido, pero yo sí creo que el problema, más allá del desempleo, que sigue siendo muy grave, es el tema de la desigualdad. Yo creo que parte de la explicación está en que el crecimiento económico que tuvimos los últimos 8 años no se repartió de manera igual. Pero doctor Caballero, sin duda alguna, una de las preguntas que se hacen sobre todo los economistas, y creo que se matan la cabeza pensando, es qué pasa en Colombia, que crece la economía, pero no se ven los resultados en el desempleo como se quisiera. No, por la desigualdad. Le doy un ejemplo. El informe de desarrollo humano que mencionaba Aurelio sacó un informe de desarrollo humano corregido por desigualdad. Globalmente, el mundo pierde el 22% en desarrollo potencial. Colombia pierde el 29% y es el quinto país que más pierde por la desigualdad tan enorme que nosotros tenemos. Entonces usted tiene un crecimiento que algunos años estuvo cerca del 7,5%, pero eso no beneficia a todas las personas. ¿Por qué? Porque hay demasiadas exenciones tributarias a personas que no lo necesitan, porque hay inversiones en lugares como lo de agroingreso seguro que terminan dándole subsidios a personas que no lo necesitan. Entonces eso lo que hace es ahondar la desigualdad. Yo creo que lo que ha fracasado en el fondo es la teoría económica por la cual se ha dicho que bajando los salarios aumenta el empleo. Eso se derrotó. Y no hay evidencia alguna. Aquí hubo ley 100, no se te olvide, César, que hubo una ley 789 del año 2002 que decía que si el día se acababa a las 10 de la noche y no a las 6 de la tarde iba a aumentar el empleo, y fue un rotundo fracaso. Esa ley prometió crear 500.000 empleos y no creó 150.000. De tal forma que aquí hay una teoría detrás que dice, si bajamos los salarios va a disminuir el desempleo, y eso no funcionó. Entonces, el país tiene que pensar en otras soluciones. Yo creo que dejar en manos de los empresarios la creación de empleo no va a resolver el problema. El Estado colombiano tiene que desarrollar proyectos, programas, políticas de creación de empleo como lo han hecho otros países. Argentina lo hizo, la India lo hizo. Es la única forma de resolver el empleo en la medida en que el Estado colombiano entre a estimular. Es la única forma como el mundo lo ha resuelto a través de muchos años. Esta teoría que dice que el precio del salario, que el salario como precio del mercado laboral, mientras más bajo más empleo crea, eso fracasó, eso no funcionó. Entonces el país sí tiene que pensar otra cosa. Yo creo que incluso, y lo digo con todo el respeto, desde la misma academia hay que replantear el problema, porque la fórmula que se ha presentado no lo resolvió, y los colombianos lo saben, y lo resuelve, y cuando lo resuelve de la manera, como lo señala César, en el rebusque, en condiciones de ingresos inestables, sin vinculación a la seguridad social, la salud que reciben es por el CISBEN y no porque el trabajo se los crea. Entonces viene una réplica de ese problema en el sistema de salud, y entonces se va generando una situación de castillo de naipes en materia económica, de la cual yo creo que el país hoy no ha salido. Y coincido con César, me parecieron demasiadas pobres las metas en materia de empleo y demasiado pobres las metas en materia de igualdad social y de disminución de pobreza del plan de desarrollo del presidente Santos. Me pareció que son muy poco optimistas en ese sentido. Doctor Lozano, ¿usted coincide con lo que están diciendo tanto el doctor Caballero como el doctor Suárez sobre ese tema? Coincido con el doctor Caballero en una cifra, y es que durante el gobierno del presidente Uribe el desempleo no aumentó, el desempleo bajó, pero eso no nos deja satisfechos. Y sobre todo, Camila, en relación con la gente más joven, los nuevos buscadores de empleo han tenido muchas oportunidades cerradas, muchas barreras levantadas. Ese es un esfuerzo que tenemos que hacer aprobando la ley de formalización laboral, aprobando los estímulos para que los nuevos profesionales, los nuevos incorporados al mercado laboral puedan efectivamente encontrar trabajo. En eso hay que hacer mucho más, y hay que hacerlo duro, hay que hacerlo con plata del Estado, hay que hacerlo con herramientas eficaces, y hay que hacerlo con un nuevo marco normativo. Claro que hay que hacer mucho más, por supuesto, y eso lo señaló el doctor Aurelio, aunque con otra lectura,
aquí hubo una tarea titánica que fue buscar que Colombia no saliera tan lesionada después de la crisis financiera global. Fue una crisis que afectó al mundo entero y yo creo que en eso el gobierno del presidente Uribe fue exitoso, en evitar que más vasos comunicantes nos afectaran. Pero la tarea aquí es inmensa, inmensa, y la prioridad no puede ser otra que empleo, Camila. Pero ¿cree usted también que el plan del presidente Santos, lo que plantea en términos económicos para el próximo año y para su gobierno, también se queda cortico en ese sentido? A mí en general el plan de desarrollo me gustó mucho y la concepción de las 5 locomotoras para jalonar precisamente desarrollo de empleo, pero yo creo que se puede hacer más y vamos a empezar el año entrante con unos talleres muy detenidos para ver cómo se amplían las metas y cómo se mejoran las metas. Pero yo sí quisiera decir, si me permites, claro que una pequeña anotación sobre el tema de las locomotoras. La minería no es una creadora de empleo por naturaleza. Es más, la minería, como está concebida en Colombia, la minería de cielo abierto en gran escala de empresas multinacionales, lo que es un enclave que saca recursos naturales y no tiene réplica, no se articula con los demás sectores de la economía. Perdóneme, Juan. La agroindustria, traemos dinero a Colombia. La agroindustria de etanol y la agroindustria de agrodiesel está demostrado que los dos productos que menos empleo crean por unidad de área son la palma de aceite y la caña de azúcar. Luego esas locomotoras no crean empleo y la infraestructura ahora se construye fundamentalmente, es intensiva en equipo y en capital y en maquinaria y no en mano de obra. Luego no veo que se cree empleo con esas locomotoras. Pero precisamente quiero darle la palabra a usted, doctor Arenas, es con las locomotoras, porque sí vemos que esas locomotoras, sobre todo que menciona usted, doctor Suárez, sobre la minería a cielo abierto, tienen unas repercusiones en medio ambiente impresionantes. Entonces, ¿se justifica la generación de ese empleo? ¿Realmente es tan alto para ir a agredir al planeta, digamos, a nuestro país y a la tierra de esa manera? No, yo creo que la reflexión es importante en el sentido de el plan de desarrollo del gobierno Santos vale la pena rescatar en el sentido que se vuelve otra vez a la dinámica de los planes de desarrollo, a tener una participación del Consejo Nacional de Planeación, la sociedad civil está participando, pero a mi modo de ver que es muy loable los 3 objetivos que plantean y las locomotoras. Hay un vacío muy grande en lo que tiene que ver con la sostenibilidad ambiental. Si bien es un eje transversal del plan de desarrollo, las locomotoras van con mucha fuerza y lo que queda es que el vagón ambiental se pierde sin que se hiciera la reflexión de hacia dónde nos estamos moviendo y una reflexión profunda del modelo de desarrollo de Colombia frente a una competitividad del siglo XXI. Es decir, estamos en un plan de desarrollo que es muy tradicional, muy convencional y que no está teniendo en cuenta unos elementos muy importantes que tiene Colombia en el tema de la competitividad. Hoy la competitividad no es solamente infraestructura y educación, la competitividad va a venir por los recursos naturales y va a venir por el agua y va a venir por la capacidad de generar alimentos en el mundo y ahí no están considerados, no tiene en la esencia del plan de desarrollo, no tiene esos elementos que lo vemos con una preocupación. Mucho más allá del tema ambiental es un tema de una visión de sostenibilidad, en donde evidentemente se tiene que tener consideraciones económicas, consideraciones de empleo, consideraciones sociales, institucionales como tal, que inclusive el plan de desarrollo lo menciona claramente en temas de corrupción, pero falta un poco el elemento, a mi modo de ver, de una visión mucho más moderna y que nos lleve a la agenda del siglo XXI. Evidentemente el tema ambiental hay que mirarlo durante todo el proceso del desarrollo de la aprobación de la ley. Un comentario sobre la locomotora de la minería. Yo estoy de acuerdo en que Colombia no puede simplemente dejar de hacer minería, hay que tener las previsiones adecuadas, pero ¿cómo puede uno transformar esos enormes recursos de la minería en empleo y en bienestar para las personas? No hay otra manera que hacerlo que a través de impuestos. Y el problema es que la estructura tributaria que tiene Colombia es desastrosa. La irresponsabilidad fiscal de los últimos 8 años no tiene nombre. Yo como empresario hoy pago el 33% sobre mis ganancias, pero aquí hay empresas mineras que pagan el 9% y aquí hay grandes empresarios que pagan el 9%. En una iniquidad muy grande. Entonces, la manera de hacerlo adecuadamente es con una reforma tributaria que yo aspiraría que, senador Lozano, estuviera en la agenda del próximo año, diciéndole al país, tenemos que hacer una reforma tributaria seria. Solo para darle un dato, en Colombia hoy tributamos el 16.5% del Producto Interno Bruto, solo superamos a Haití y a Paraguay, porque el resto de América Latina está en 20%. O sea, los países serios del mundo cobran tributaciones por encima del 24 o del 25% del Producto Interno Bruto. Y nosotros estamos cobrando muy poquitos impuestos, pero sobre todo estamos cobrándole impuestos indirectos a la clase media, a los que trabajan. Pero no solamente pocos impuestos, sino que se han rebajado los impuestos. Entre el año 1976 y el año 2000, las regalías en petróleo en Colombia eran un promedio del 20%. De cada $100, de cada 100 barriles dejaban 20. Hoy estamos en el 8%.
se rebajó al 8%. O sea, el país no puede ser sostenible así, con un régimen fiscal de esa manera. Cobramos el 4% en oro y el 10% en carbón. Entonces, cuando se está hablando de regalías y se está hablando de sostenibilidad fiscal, empecemos por los ingresos. Y los ingresos, si están allí, la única forma de poder sacar esa riqueza debajo de la tierra y ponerla encima de la tierra es que quienes las están sacando contribuyan de verdad. Imagínate que acabamos hasta con el impuesto de remesas de las utilidades, que era del 7% y se acabó. Entonces, Camila, así no es posible. Lamentablemente se me acaba el tiempo, pero quiero, y le voy a dar la palabra a usted, senador, pero le quiero dar el paso con lo siguiente, que concluyamos en todos los aspectos, que usted me diga en el 2010, empiece con el económico, pero que también concluya el político, el ambiental y el social, para que nos dé ya su última intervención acerca de cómo le fue al país en este año. Sí, señor. Muy rápidamente, está claro que en Colombia no podemos aceptar ninguna explotación minera a costa de llevarse, por ejemplo, el agua por delante. Esa fue la postura que asumí en el caso de la Colosa, por ejemplo. Puede estar todo el oro del mundo, pero si el plan del Tolima se queda sin agua, no se puede aceptar. Segundo, la reforma de regalías es fundamental, pero toca acompañarla de unos instrumentos para que no se roben la plata de las regalías. Tercero, estamos de acuerdo, y yo de primero suscribo la proposición para eliminar las exenciones en carbón, en minería. Yo creo que fueron importantes en su momento. Este era un país a la que la gente no quería llegar también. Yo creo que eso hay que hacerlo. Y lo digo con franqueza, hay que hacerlo. Pero hay que ver de dónde veníamos. Hacia el 2011, ¿para dónde vamos? En un país que, como lo mencionaba, volvió a encontrar rumbo, tiene hoy un gran presidente al que vamos a apoyar, al que vamos a respaldar, y toca completar esta agenda legislativa con instrumentos de redistribución y de equidad. No me queda un minutico nomás, pero entonces, doctora Arena, sus conclusiones en todos los aspectos de cómo nos fue en el 2010. No, yo creo que es un año que yo digo que en Colombia no tenemos estaciones, pero tenemos la suerte de renovarnos cada 4 años con un nuevo presidente. Yo creo que la gente recibió muy bien la renovación presidencial. Cada 8, pero era cada 4, eso nos refrescaba más seguido. Creo que la gente está viendo con optimismo la agenda propuesta por Santos. Yo creo que está innovando y creo que hay una oportunidad muy importante para el 2011 para poner los temas de la agenda del siglo XXI. Doctor Suárez, muy rápido su conclusión. Sí, rapidísima. Yo repito lo que dijo el señor de Popayán. Oiga, como que no fue tan bueno, ¿no? Después de haber pasado, ¿no? Y, doctor Caballero, adelante su conclusión muy rápido porque nos tenemos que ir. La sacamos barata con la crisis internacional, el tema de corrupción nos sigue pesando y afortunadamente el tema de la reelección quedó atrás. A todos, muchas gracias por habernos acompañado, de verdad un placer haberlos tenido aquí en el set de Puntos Cardinales. Feliz año para todos y a ustedes también, muchas gracias en sus casas. Nos vemos el próximo miércoles o el próximo domingo, que estén muy bien.